Bueno, seguimos acá con Víctor de Genaro, diputado nacional de Unidad Popular, que es un partido que están organizando a lo largo y a lo ancho del país. Estuviste en Salta, también Claudio Lozano es diputado nacional por Unidad Popular. Así es. Y van a hacer una interna el 12 de abril. A ver, contanos un poco eso. Bueno, en principio nosotros venimos de experiencias partidarias que surgen de muchos sectores de la Central de Trabajadores, otro del peronismo, del sector de Izquierda Nacional, inclusive radicales, que fueron haciendo distintos partidos en distintas experiencias electorales en la última década, entre ellas la de Claudio Lozano, Buenos Aires para Todos, y que después nosotros en la provincia de Buenos Aires, el instrumento electoral por la Unidad Popular, y que luego, en estos últimos 2 años, logramos constituirnos como un partido nacional. Servini de Cubría lo aprobó a fin de año. Ah, mira vos. Y tenemos 10 provincias con personería jurídica. Fue realmente una hazaña en 2 años y medio hacer esto. Impresionante. Y bueno, y tenemos nuestra primera elección, así que soy candidato a presidente del Partido Nacional. Claudio es el candidato a presidente del Congreso del partido, y se eligen autoridades nacionales y congresales en todas las provincias. ¿Y es un partido que están armando para competir en el 2015 con lista propia? Es la primera vez que vamos a tener la posibilidad de elegir por capacidad legal las autoridades nacionales sin delegar la candidatura de presidente, de vicepresidente, de diputados nacionales o senadores. Hasta ahora estábamos ya con autonomías para los cargos en algunos distritos. Eso no quiere decir que no defendamos la política de frente, de movimientos más amplios, pero sí no delegamos más y no creemos en estas políticas de que la única alternativa que hay es esta interna del PJ o esta interna de la UCR, como únicas alternativas para construir una nueva experiencia política en la Argentina, y ahí sí vamos a defender esa perspectiva. Pero es una perspectiva, o sea, si no es el PJ, no es la Unión Cívica Radical. Bueno, yo provengo del peronismo. Me fui en el 91 porque era una vergüenza el indulto, la entrega. Otros se fueron de otras experiencias. Y o sea, sería como un tercer polo. Bueno, uno nuevo, no sé si tercero, porque en general en la Argentina, desde el 83 hasta ahora, ha habido una experiencia de movimientos que han subido y se han caído. 10, 15, 20%, y a los 2 años se han caído. Desde el PI, la Renovación peronista, la propia transversalidad, el FAP en estos últimos tiempos. ¿Usted lo ve en declinación al FAP? No, desapareció el FAP como la experiencia que fuimos en el 2011. En el 2011 el FAP no fue ni con uno ni con otro, y por ejemplo en la provincia de Buenos Aires sacamos, yo tuve el privilegio de encabezar la lista de diputados, hasta segundo salimos. Por suerte decía en aquel momento, no era porque éramos tan buenos, sino porque los otros eran malos. Claro. Entonces, claro, la gente nos alentó a algo nuevo. Sí, ahora, a la próxima elección, el GEN se fue con la UCR y sacó menos votos que en el 2011. ¿Por qué? Porque, bueno, el cambio tiene que ser de verdad. Y yo creo en eso. La gente está para más que la dirigencia política, sindical, cultural, social de la Argentina. Está para más. Y en la medida que la democracia se fortalezca y se abran más instancias democráticas, esa expresión se va a ir consolidando. Entonces nosotros queremos construir con esos hijos del 2001, los nuevos hijos del 2001, ese puente de plata de las historias anteriores con el futuro. Y en vez de discutir lo que pasó, bueno, empecemos a discutir. La Argentina, hoy, con la riqueza que tiene, con la potencialidad que tiene que pagar el precio de tener más del 30% viviendo en la pobreza, que todavía esté en la inmoralidad del hambre,
que la precariedad laboral sea lo único que pueden aspirar los jóvenes. 7 de cada 10 pibes menores de 30 años no saben lo que es un trabajo estable. Puede ser eso. Entonces nosotros creemos que no. ¿Vos sentís que fue una década perdida, tal vez? Bueno, desperdiciada en muchos aspectos, ¿no? Latinoamérica en auge, una unidad latinoamericana muy fuerte, y la verdad que los 2 primeros años del kirchnerismo fueron interesantes, terminamos con el renunciamiento al ALCA, ¿no? Y vos tenías muy buena relación con sí, Néstor Kirchner. Nosotros yo recuerdo una foto, vos, Lula y Néstor Kirchner, claro, en Calafate, creo. Cuando se firmaba, se fue el 17 de octubre del 2003, cuando se firmaba el acuerdo de Buenos Aires contra el acuerdo de Washington. O sea que era muy importante en ese momento, y yo participé de mucho gusto. No lo había votado nunca Kirchner antes. En el 2003 tampoco lo votaste. No lo voté, pero entendía, no, ya el PJ hace mucho tiempo que no. Estás jurado. Sí, sí. Pero me parecía que había que ayudar todo lo posible por el país. Ahora, en ese momento fueron 2 años de apertura. La transversalidad fue una cosa interesante, pero después se volvió al PJ. ¿Y qué fue lo que pasó, Víctor? No se cree. Yo creo que la mayoría de la dirigencia política en la República Argentina no cree que es posible una nueva experiencia. Y la gente sobrevive a las instancias. Entonces, vota hay que evitar lo peor más que votar lo mejor. Por ejemplo, la semana pasada hicimos una presentación con una marcha impresionante de los trabajadores de los astilleros de Río Santiago, en donde mostramos que una ley de reserva de cargas en un país que somos una isla nosotros, funcionamos como una isla, el 90% de lo que entra y sale por mar. Acá hay reserva de carga 0. Hemos renunciado al manejo proporcional de los fletes, que significaría una entrada de plata muy importante. Y presentamos una propuesta de un fondo de la Marina Mercante, con lo cual se reactivarían los astilleros, eso que se reactivaron en Brasil, eso que se reactivaron en China, eso que significan un futuro importante, y recuperaríamos la industria naval, que son más de 145.000 puestos de trabajo. Entonces, ¿por qué no se hace? Porque se renuncia a tener un país protagonista con una perspectiva nacional. Y en ese marco, ¿cómo está viendo el tema del paro del 10 de abril? Bueno, creo que, por eso decía antes, la gente está para más que los dirigentes. Silvia decía antes que pasaba en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y a mí fue maravilloso. La gente, los trabajadores y los padres, de acá no se habla de los padres, en los análisis. Los padres acompañaron a los docentes, con todos los perjuicios que esto significaba. Fueron tratados de ser instrumentados para pelearse con los docentes y no lo pudieron hacer. ¿Por qué? Porque los docentes y los padres, la mayoría no llega a fin de mes. O sea que usted cree que el paro va a ser un parazo. Parazo. Lo hacen los dirigentes porque no se llega a fin de mes. Entonces, es cierto cómo se utiliza después políticamente, ¿no es cierto? Todas las internas, las jugadas, pero algo muy sencillo. Hoy hay un proceso inflacionario salvaje para la gente, no quiere decir que no esté planificado, el gobierno lo está planificando. Todas las fuerzas de oposición que se suponen que son alternativas o que las muestran como oposición, están de acuerdo con la devaluación. A lo sumo la crítica que ellos le hacen es, no, tendría que haber sido antes. ¿Vos no estás de acuerdo con la devaluación? No, creo que es un proceso que está transfiriendo riqueza de los más a los menos. Entonces hay que discutir qué es la inflación. Yo he vivido la hiperinflación, que bueno, ustedes también. Y un día vino Cavallo. Yo estudiaba porque discutíamos los salarios todos los días y se llegaba a aumentar el precio todos los días. Entonces, cláusula gatillo, llegamos a inventar los dirigentes sindicales para evitar la inflación, ¿no? Hasta que un día Cavallo, y estudiaba de todo porque creía que era un proceso económico. Vino Cavallo y dijo, señores, a partir de mañana es 0. Fue 0. No fue ninguna medida económica, fue política.
económica fue la consecuencia, que dijo, juntó a los 200 empresas que hacen formadoras de precio y le dijo, a partir de mañana, en vez de transferir plata de esta manera, les entrego el petróleo, el gas, la luz, los transportes, y vieron otro negocio. Y creo que ese sector financiero atrás tuvo otro negocio, y fue cero. Entonces, es una discusión política, cómo se transfiere. La Argentina tiene un modelo que ayuda a los de arriba y a los de afuera, no es teórico. O sea que la inflación también es una transferencia de ingresos. Monumental. Lo decía eso Lula, ¿no? Monumental. Es el peor impuesto a los pobres. Es así, es el peor impuesto a los que vivimos de un trabajo estable, no solamente a los pobres, porque hoy los sectores medios tienen un proceso tremendo. Es como este tarifazo que se plantea. Los partidos que están en contra del gobierno dicen, no, tendría que haber sido más lento, pero tarifazo al fin. El problema real es quién paga. Kicillof dice, le vamos a cobrar el aumento de las tarifas a los trabajadores, pero no a los grandes grupos empresariales porque garantizan trabajo. O sea que a ellos encima le van a aprobar el subsidio al gas o a la electricidad, etcétera. Me parece que la Argentina tiene la oportunidad de discutir el futuro. Y esto es lo maravilloso, a mí me alegra. Claro, porque vos decís, estamos en un presente difícil, sin embargo, te manifestás optimista. Sí, total. Lo más interesante, la marcha del 24 de marzo último. En la marcha del Yo te vi en la marcha, sí, ahí en la cabeza de la columna de la CTA, estaba Fabio Basteiro, y ya estabas ahí con tu brazo ahí con ese cabestrillo. Eso, así es. Pero bueno, por ejemplo, esa marcha es maravillosa. Yo pensaba marchando, 24 de marzo, el 70% de los que marchaban, el 70% de los que marchaban no habían nacido el 24 de marzo del 76. Es maravilloso eso. No nos para más la democratización. Hay una conciencia de la democratización espectacular. Ahora, claro, hay que animarse a democratizar y hay que animarse a hacer consultas populares al pueblo, hay que democratizar el movimiento sindical. Hemos presentado un proyecto de ley y le tienen miedo a la democracia. ¿Qué sería democratizar el movimiento sindical? Y terminar con este verso de la personería gremial, que es el dedo del ministro de Trabajo diciendo quién representa y quién no. En la Argentina la Corte Suprema declaró en 4 oportunidades todas las propuestas nuestras como válidas, pero la última fue importantísima porque dijo que esta ley es inconstitucional y en su esencia, que es... ¿Cuál? La ley de asociaciones profesionales. Dijo la Corte Suprema. Claro, en el artículo con respecto a la representatividad, ¿no es cierto? O sea que los trabajadores podemos... Otro fallo más de la Corte Suprema que ignora el Fue el mismo día de cuando declaró que no era importante, que no derogaba lo de la reforma de la justicia. Como fue el mismo día, pasó desapercibido. Sí, la verdad que yo no me había dado cuenta. Y resulta que nosotros hemos presentado un proyecto y está en discusión y lo vamos en una movilización en el próximo mes lo presentamos. Pero habría que hacerlo. El 84% de las empresas, de acuerdo al Ministerio de Trabajo privado, las empresas privadas, no eligen delegados. Y estamos a 30 años de recuperar las instituciones de la democracia. O sea que la vida institucional, la democratización es la clave de lo que viene. Frente al ajuste y distribución del ingreso, frente a la devaluación hay que transferir y hacer un mercado, defender el mercado interno y un modelo económico diferente. Y frente a la criminalización de la protesta que está instalada, hay que democratizar. Me parece que estas cosas muy sencillas son las que el sentido común en cualquier asamblea habla. Por eso te decía lo de los maestros. Los padres, aún con todas las dificultades, apoyaban ese movimiento. Eso lo vi. Víctor, mi última pregunta, por lo menos, quiero una reflexión sobre
el proceso que está viviendo la Argentina y el mundo en relación al Papa Francisco. Vos sos un hombre de militancia cristiana, bueno, has participado años dentro de la Central Latinoamericana de Trabajadores, también muy vinculada al cristianismo, a la Iglesia Católica. ¿Tenías relación con Jorge Bergoglio? Sí, buena relación, una discusión con él. La discusión era siempre profunda, ¿no? Y la verdad que él no hacía concesiones, y yo discuto lo que siento y lo que pienso, así que siempre fue muy directa y muy franca. Y él tiene una actitud de reconocimiento de la realidad muy importante. Lo tenía antes de ser Papa, y habría esas instancias de participación con el movimiento sindical, con todos los sectores. Bueno, me parece que es una gran alegría. El Papa fue un aire espectacular para el mundo. Hoy es la referencia ética y moral, no solamente religiosa, y se está transformando no solamente en un líder religioso, sino en un líder político, en todo buen sentido de la palabra. Y está hablando de que el mundo necesita cambiarse, no solamente la Argentina. Argentina está dentro de Latinoamérica, que es el continente más injusto. Acaban de salir las encuestas, es el continente de distribución más injusto, pero más vital. Y bueno, el mundo está en una crisis tan grande que tuvo que venir al fin del mundo a buscar un papa. Ahora, yo soy de los que creen que más en la providencia que en la casualidad. Así que fue una providencia, y evidentemente Argentina también tiene que abrirse a esa discusión, ¿no? Y no tenerle miedo. El Papa no deja de hablar de las injusticias y las inmoralidades de la pobreza. Este sistema es esencialmente injusto. Y acá en la Argentina hay 5 rentas que son claves: la petrolera, la sojera, la minera, la histícola y la financiera. Discutir esto significa discutir cómo financiar un proyecto de país diferente. Ahora, y enfrentar la quinta renta, perdóname, sí, la sexta, que yo no la tenía en cuenta hace unos años, pero que nos está empezando a carcomer, que es la renta ilegal del narcotráfico y del delito. Bueno, hay una renta del juego también, bueno, hay varias rentas. Ahora, le pregunto, porque usted fue un aliado del kirchnerismo, ¿toda esa renta la pasaron muy bien en este modelo? Bueno, por eso del 2005 nosotros no tuvimos tuvimos una actitud clara de apoyar las cosas que significaban un avance, y estuvimos en contra de todas las medidas de concentración de la riqueza. ¿Cómo cree que termina el gobierno de Cristina? Bueno, yo la vi muy sólida para defender ser una buena gerente de los grandes intereses de los grupos de poder. Así que va a defender su gobierno. Creo que sí, lo interesante es no discutir eso, porque ya perdió Cristina, ya la votaron. Ya pasó el año pasado. Lo que hay que discutir ahora es, ¿qué hacemos? ¿Cómo convocamos a los jóvenes? Y en una Argentina en que sobra plata, para mí, sobra riqueza, y lo que falta es vergüenza en los que mandan. Bueno, muy interesante, Víctor de Genaro, escucharte. Te deseamos suerte en la organización y en las próximas internas, a ver si te eligen presidente de Unidad Popular. Y nosotros terminamos hoy aquí en Infobae TV, y el miércoles no vamos a estar, Seferino. No, porque es feriado, el 2 de abril, volvemos el viernes a las 11. Muchas gracias por haber estado ahí. Gracias.